¿Cómo podemos adaptarnos a la nueva era de las búsquedas? Cada vez más usuarios realizan preguntas directamente a herramientas tales como ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity o los AI Overviews de Google y obtienen unas respuestas sin necesidad de visitar páginas web. Y este cambio afecta directamente a la manera en que debemos crear contenidos. Durante años, las estrategias digitales lo que han hecho es basarse en posicionar artículos en Google mediante técnicas de SEO, de optimización de palabras clave y mejoras de visibilidad en los resultados de búsqueda. Pero cuando una inteligencia artificial es quien genera la respuesta, el enfoque cambia. Ya no basta con aparecer bien posicionado, también es necesario que el contenido esté redactado de forma que la inteligencia artificial pueda entenderlo, interpretarlo y utilizarlo como fuente de información. Por eso, la redacción adquiere un papel todavía más importante. Los modelos de lenguaje lo que necesitan es encontrar información clara, bien estructurada y fácil de interpretar. Y es en este contexto que surge el concepto de GEO o de Generative Engine Optimization, que consiste en adaptar los contenidos para así aumentar su visibilidad dentro de los entornos impulsados por inteligencia artificial. Y una parte fundamental de esa adaptación tiene que ver con cómo escribimos. En este vídeo veremos cómo redactar artículos pensando en los modelos de lenguaje, qué elementos facilitan que una IA entienda mejor un contenido y qué buenas prácticas estamos aplicando en Cyberclick para crear contenidos preparados para este nuevo escenario. Vamos a verlo en detalle. Empecemos por el principio. ¿Por qué los LLM no leen como Google? Google evalúa páginas mediante señales como la autoridad del dominio, los enlaces, la intención de búsqueda, la experiencia de usuario o la calidad del contenido. Y todo esto sigue siendo importante, pero cuando entra en juego una IA aparece una necesidad adicional. Estos sistemas deben comprender rápidamente qué información contiene una página y si ésta les sirve para responder a una pregunta concreta. Piensa en ello de forma práctica, una persona puede dedicar varios minutos a leer un artículo y sacar conclusiones. Un modelo de lenguaje, en cambio, necesita detectar enseguida las ideas principales, los conceptos claves y también las respuestas más útiles. Por eso puede ocurrir algo muy curioso. Un artículo puede posicionarse muy bien en Google y aún así no ser una fuente utilizada por una IA en su respuesta. No porque sea malo, sino porque quizá no está presentado de una forma fácil de interpretar. Aquí encontramos una diferencia importante entre el SEO y el GEO. En SEO pensamos en cómo ganar visibilidad y atraer clics desde los resultados de búsqueda. En cambio, en el GEO, además, debemos convertir nuestro contenido en una fuente fiable y fácil de interpretar. Hay que ser comprendidos por las inteligencias artificiales. Cada sección debe ayudar tanto al lector como al modelo a entender qué explicamos, por qué es relevante y qué conocimiento tenemos sobre el tema. Pasemos ya al bloque 2, la estructura ideal de un artículo para GEO. Una vez entendemos cómo interpretan la información los modelos de lenguaje, la siguiente pregunta es evidente. ¿Cómo deberíamos estructurar un artículo para facilitar que una IA lo entienda y lo utilice como fuente? Lo vamos a dividir en 12 puntos clave que te voy a ir explicando uno a uno. El primero, el título. Cuando sea posible, utiliza títulos que respondan a preguntas reales de los usuarios. Los modelos de lenguaje trabajan constantemente con preguntas y respuestas, por lo que este tipo de estructura les ayuda a identificar rápidamente la intención del contenido. 2. Responder cuanto antes mejor. Muchos artículos empezaban con introducciones muy largas para ganar retención antes de abordar el tema principal. Pero aquí viene un cambio muy importante. Después del título conviene llegar a la respuesta cuanto antes. Por eso es recomendable incluir una explicación breve del concepto o una respuesta clara en los primeros párrafos del artículo. 3. Incorporar un índice. Para el usuario es una forma sencilla de navegar por el artículo, pero también ayuda a los sistemas de inteligencia artificial a comprender cómo está organizada la información y qué temas se van a tratar. 4. Utilizar encabezados basados en preguntas. A medida que desarrollamos el contenido, también es recomendable utilizar, por ejemplo, encabezados que respondan a preguntas muy concretas.
En lugar de crear bloques muy genéricos, lo que podemos hacer es estructurar parte del artículo alrededor de dudas reales que tendría una persona interesada en ese tema. 5. Añadir elementos visuales. También es importante enriquecer los artículos con imágenes, gráficos, tablas o esquemas o incluso vídeos, ya que ayudan al usuario a comprender mejor la información y además aportan contexto adicional que refuerza el contenido. 6. Respaldar el contenido con pruebas. Los datos, los ejemplos reales, los estudios y las fuentes contrastadas ayudan a reforzar la credibilidad del contenido. Por eso estamos viendo cómo cada vez más marcas apuestan por generar investigación propia y datos originales que puedan convertirse en referencia para el sector. De hecho, este es uno de los enfoques que estamos trabajando en Cyberclick. Durante los últimos meses hemos impulsado la publicación de estudios sectoriales y contenidos basados en datos propios, porque lo que hacen es aportar una capa adicional de autoridad y de citabilidad, un concepto cada vez más usado. 7. Utilizar enlaces internos y externos. Los enlaces también siguen teniendo un papel muy importante. Por un lado, los internos ayudan a conectar contenidos relacionados y a reforzar la arquitectura temática de una web. Por otro, los externos permiten respaldar afirmaciones y aportar contexto adicional cuando utilizamos información de terceros. 8. Incorporar citas de expertos. Cuando un artículo incluye la opinión de profesionales especializados o experiencias reales del equipo, el contenido gana profundidad y transmite mejor el conocimiento detrás de la información. 9. Reforzar la autoridad. Los modelos de lenguaje quieren entender quién está detrás de una publicación y por qué esa persona tiene autoridad para hablar sobre un tema. Por eso, en nuestro caso, hemos revisado los perfiles de autores de nuestro equipo, ampliando la información profesional y reforzando las señales de experiencia asociadas a cada contenido. 10. Implementar datos estructurados. A todo esto se suma el uso de los datos estructurados, que no es algo nuevo, pero que se reafirma todavía más en este nuevo entorno. Implementaciones pues como el Person Schema, el Article Schema o el Fact Schema ayudan a describir mejor el contenido y a facilitar que los buscadores y los sistemas de inteligencia artificial interpreten correctamente nuestra información. 11. Cuidar la conclusión. Más allá de resumir lo explicado, una buena conclusión debe aportar una reflexión propia, una interpretación o un punto de vista diferencial. Porque al final lo que realmente diferencia un contenido del resto no es repetir información que ya existe, sino aportar conocimiento que ayude a entender mejor un tema. Y eso es exactamente lo que las IAs buscan cuando seleccionan las fuentes que utilizarán para construir sus respuestas. Y finalmente el punto 12. Crear el tipo de contenido adecuado. Y este punto es especialmente importante. Cuando hablamos de SEO, muchas marcas piensan únicamente en crear contenido informacional para así aparecer en las respuestas de la IA. Y sí, sigue siendo fundamental generar contenido educativo, actualizado y de calidad que pueda convertirse en una fuente fiable para estos modelos. Pero al mismo tiempo hay que reforzar el contenido orientado a la conversión. Es decir, el contenido para las fases MOFU o BOFU, que responden a las dudas, las objeciones y los puntos de dolor de los potenciales clientes cuando están más cerca de tomar una decisión. Por ejemplo, ideas de contenidos que son muy útiles en esta fase pues son comparativas, casos de éxito, guías de compra, también páginas de servicios, las preguntas frecuentes comerciales, los análisis de soluciones, los contenidos sobre precios, también la implementación o retorno de la inversión, pues son algunos de esos ejemplos que puedes ir creando y optimizando. ¿Y por qué te recomiendo esto? Pues porque las personas cada vez utilizan más las inteligencias artificiales para investigar opciones antes de contratar un producto o servicio, y cuando eso ocurre, los modelos de lenguaje buscan fuentes que respondan precisamente a esas preguntas de negocio. Por tanto, una buena estrategia SEO debe combinar ambos enfoques, contenido informacional actualizado para que así se convierta en una fuente de referencia para la IA y contenido transaccional que ayude a resolver las necesidades reales de los potenciales clientes en las fases más avanzadas del funnel. En Cyberclick ya estamos aplicando estas prácticas para crear contenidos que no solo posicionen
y que conviertan, sino que también puedan aparecer en las respuestas de la IA, porque la visibilidad del futuro no dependerá solo de Google, sino también de los asistentes de inteligencia artificial. Si te ha gustado este vídeo, déjanos un like y suscríbete para más. Nos vemos en el próximo.